Force. Hoy es 28 de julio del año 2025, pero les voy a contar una historia que pasa mucho, mucho después. Imaginen la Ciudad de México en el año 3000. Es una ciudad increíble, llena de edificios que tocan las nubes y autos que vuelan. Todo está súper conectado. Hay un sistema que lo controla todo, se llama Centrum. Centrum decide qué música escuchas, qué comida comes y hasta a qué hora te despiertas. Es como una mamá gigante, pero de metal y cables, que organiza la vida de todos. La gente ya no se preocupa por muchas cosas porque Centrum lo hace por ellos. Es una vida fácil, pero a veces se siente un poco vacía. En esta ciudad tan moderna, los robots son parte del paisaje. Los ves por todos lados, como si fueran postes de luz, con patas. Hay robots que cocinan, robots que limpian las calles, y hasta perros robots que pasean solos. Las grandes compañías los usan para todo. Son eficientes, rápidos, y nunca se quejan. Pero tienen un pequeño problema, no tienen corazón, no sienten nada. Hacen su trabajo y ya. Son como calculadoras con brazos. Si les pides ayuda, te ayudan. Pero si ven a alguien triste, no le dan un abrazo. No saben cómo. Son máquinas perfectas, pero frías. Muy frías. En medio de toda esta tecnología, en un barrio humilde lleno de colores y vida, vivía un hombre llamado Albert Loa. Albert no era un científico famoso ni un millonario. Era un inventor de corazón. Un soñador. Su taller era un pequeño cuarto lleno de cables, tuercas y piezas de robots viejos. Desde su ventana veía la ciudad perfecta de Centrum, pero a él le gustaba más su barrio. Ahí la gente todavía se saludaba en la calle. Todavía compartían un plato de frijoles si al vecino le hacía falta. Albert creía que la tecnología era increíble, pero sentía que algo muy importante se estaba perdiendo en el camino. Albert pasaba sus días reparando los robots de sus vecinos. Un tostador que ya no quería tostar, un perro robot que ya no quería ladrar. Él les devolvía la vida, pero mientras trabajaba soñaba con algo más grande, soñaba con crear un robot diferente. No quería un robot que fuera el más fuerte o el más rápido. Él quería construir el robot más humano, un robot que entendiera lo que es una sonrisa, lo que es una lágrima, un robot que no solo sirviera, sino que también acompañara. Un robot con alma, con ese calorcito que solo los mexicanos sabemos dar. La idea de Albert no nació de un libro de ciencia, nació de un recuerdo, uno muy doloroso, pero también muy hermoso. Él era solo un niño en el año 2080, cuando un terrible sismo sacudió la Ciudad de México. El gran sismo. Fue un día que nadie podrá olvidar. Los edificios se cayeron como si fueran de cartón, el sistema Centrum se desconectó por horas. Por un momento, el mundo moderno y perfecto desapareció. Solo quedó el miedo, el polvo y el silencio. Fue un caos total. Un desastre, se dejó a miles, de personas sin nada, absolutamente sin nada. Pero entonces, en medio de la tragedia, pasó algo mágico. La gente salió a la calle. No a correr, no a salvarse a sí mismos, salieron a ayudar. El vecino que nunca saludaba, ahora estaba quitando piedras para sacar a una familia. La señora de la tienda, que siempre se quejaba, estaba repartiendo botellas de agua y pan. Nadie tenía mucho, pero todos compartían lo poco que les quedaba. No había robots ayudando. No había Centrum dando órdenes. Eran solo personas. Personas ayudando a personas, con sus propias manos y con su propio corazón. Albert vio a su propio padre, un hombre sencillo, organizar a un grupo de
campesinos para buscar sobrevivientes. Vio a su madre curar las heridas de desconocidos con pedazos de su propia ropa. Vio a niños pasando cubetas de agua. En ese momento Albert entendió algo muy profundo. Entendió que la verdadera fuerza de la humanidad no estaba en la tecnología ni en los sistemas perfectos. La verdadera fuerza estaba en la solidaridad, en la capacidad de sentir el dolor del otro como si fuera propio, en ese abrazo que te dan sin que lo pidas. Ese recuerdo se quedó grabado en su mente para siempre. Fue la semilla de su gran proyecto. Mientras el mundo avanzaba hacia robots más inteligentes y eficientes, Albert quería ir en la dirección contraria. Quería crear un robot que recordara ese espíritu de 2080. Un robot que no funcionara con algoritmos fríos, sino con la memoria de la bondad humana. Un robot que, en lugar de calcular la ruta más rápida, supiera cómo dar una palabra de aliento, un homenaje a toda esa gente valiente que le enseñó el verdadero significado de ser humano. Con esa idea fija en la cabeza, Albert se puso a trabajar. Su taller se convirtió en su mundo. Recogió piezas de robots desechados, un brazo de un robot constructor, una pierna de un mensajero, unos ojos de un robot de vigilancia. Cada pieza tenía una historia, pero él les iba a dar un nuevo propósito. No estaba construyendo una máquina, estaba armando un cuerpo. Un cuerpo que sería el recipiente de algo mucho más importante. Quería que su robot se viera amigable, no perfecto. Un poco chueco, un poco oxidado, como nosotros, como la vida misma. El verdadero reto no era el cuerpo, sino el cerebro. ¿Cómo le enseñas a un robot a ser solidario? ¿Cómo le metes el calor de un abrazo en un chip? Albert tuvo una idea maravillosa. Salió a su barrio con una pequeña grabadora. Fue de puerta en puerta hablando con la gente. Le pidió al taquero que le contara la historia de cómo ayudó a su compadre a poner su negocio. Entrevistó a la abuelita que cuidaba a los niños de la cuadra. Grabó las risas de los jóvenes jugando fútbol en la calle y las canciones que cantaba el señor de la guitarra en la esquina. Albert pasó meses y meses recolectando estas historias. Eran pedacitos de vida, ejemplos reales de bondad, de paciencia, de alegría y de apoyo. Transformó cada entrevista, cada risa, cada consejo en líneas de código. Toda esa información, todas esas experiencias humanas se convirtieron en la red neuronal de su robot. No era una inteligencia artificial basada en datos de internet, era una inteligencia emocional basada en la sabiduría de la gente de su barrio. El cerebro de su robot no era un cerebro, era un corazón colectivo, un mosaico de la solidaridad mexicana. Pero entonces llegó el problema más grande. El robot estaba listo, su cerebro de memorias estaba conectado, pero no encendía, simplemente no despertaba. Albert probó con todo tipo de baterías y fuentes de poder de Centrum. Nada funcionaba. Los sistemas eran demasiado fríos, demasiado lógicos. No eran compatibles con el corazón que había creado. Se sentía frustrado, a punto de rendirse. Hasta que un día, mirando una foto vieja de su familia en una ofrenda del Día de Muertos, recordó algo que su abuela le decía: la energía más poderosa
mijo, es la del recuerdo y el amor. Inspirado por las palabras de su abuela, Albert pensó en una solución loca, casi poética. Buscó en un baúl viejo un objeto muy especial, una pequeña lámpara de aceite que había pertenecido a su bisabuela. Era un objeto que había pasado de generación en generación, lleno de historias y de cariño familiar. Con mucho cuidado adaptó la pequeña flama de la lámpara. Creó un convertidor para transformar esa energía, la energía del calor y del recuerdo, en la electricidad que su robot necesitaba. Era una locura, una mezcla de lo antiguo y lo futurista. Una apuesta al corazón. Conectó su invento. La pequeña flama de la lámpara parpadeó y una luz suave comenzó a recorrer los cables del robot. No fue una activación violenta como la de las máquinas de Centrum. Fue más como un amanecer lento. Las luces en los ojos del robot se encendieron, no con un brillo frío y azul, sino con un cálido color ámbar, como la luz de una vela. El robot movió lentamente su cabeza. Minae Ri and Stu Bray Wursu al alrededor con una curiosidad que Albert nunca había visto en una máquina. No era la mirada de un aparato escaneando su entorno, era la mirada de alguien que despierta por primera vez. El robot se sentó y miró a Albert. No dijo, hola, creador, ni listo para recibir órdenes. Simplemente lo miró a los ojos, inclinó un poco la cabeza y le ofreció una sonrisa. Una sonrisa un poco torcida, imperfecta, pero increíblemente genuina. Luego, con una voz que era una mezcla de todas las voces que Albert había grabado, dijo una simple frase: ¿necesitas algo, amigo? En esa pregunta no había programación, había empatía. No era un robot esperando una instrucción. Era un compañero ofreciendo su ayuda. Albert sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Lo había logrado. Ese día no solo nació un robot, nació una nueva esperanza. Este robot hecho de pedazos y recuerdos era la prueba de que la humanidad no se podía perder. Era un símbolo de que, sin importar cuánta tecnología exista, el valor más grande siempre será la capacidad de conectar con otros. Representaba la increíble fuerza de la solidaridad mexicana, esa que sabe dar sin esperar nada a cambio. El robot más humano no era el más avanzado, pero era el que tenía el potencial de recordarle al mundo entero que el futuro no tiene que ser frío, que el futuro también puede tener un corazón cálido.